Entre que lo dudé y lo dudé. De pasada. De pasada fue, sí. Y el termómetro está genial porque tiene el aprieto y tiene memoria, lo anterior. Ah, mire usted. Está genial. Me falta solamente el lazo y ya tengo casi todo. Y las tijeras, obvio. Buenas noches, profesora. Hola, buenas noches, chicos. No es necesario el lazo, no gaste plata. Lo podemos Bueno. hacer con un guantecito. Ah, bueno, perfecto. Cuando Entonces, usted trabaje, cómprelo si lo necesita. ¿Sabe por qué? Porque con el tiempo esa goma se va sí, desgastando, se va como echando a perder, se pudre la goma. claro, sí, se va resecando. Claro, yo creo que no va a ser necesario el lazo en el momento en que usted trabaje, porque por lo general siempre utilizamos un guante. Un guante, sí. Un guante de esos de manoplas, los comunes, ¿no? No los ¿Cómo? de látex, porque los de látex son mucho más fuertes y comprimen mucho más la vena del paciente y molesta más, entonces el otro tiene más elasticidad. Claro. Ah, entonces si no hace falta, no la... No hace falta, no gaste plata innecesariamente. Perfecto. No. No, lo mismo que el saturómetro, vieron que les dije, el saturómetro no es necesario Sí. tampoco que lo compren. Si hay un combo que ustedes lo quieren aprovechar, y bueno, depende de cada uno y de la posibilidad que tenga económica para poder Claro. gastar. Buenas noches, profe. Hola, Sí, buenas aparte noches. son carísimos. Yo saludé, pero no me escucharon. ¿Qué le pasó? Está disfónica. Sí, ¿Tomó mucho frío? puede ser. Mucho frío. Ahí estamos. Creo que estamos todos, somos 14. 14. Bueno, creo que hay alumnos que abandonaron, ¿no? Coparicona está, entró. ¿Usted estuvo presente, Coparicona, en la clase del lunes, sí, Martes, del martes? no, profe, no pude. Bueno, ustedes saben que no puede faltar. ¿Avisó usted por qué mandó un mail? Sí, le dije y el ¿Lo coordinador me arregló? dijo, Está bien. No hay problema. Si lo arregló con el coordinador y la No. causa por la cual faltó, está bien. Yo les aviso que no pueden faltar porque esa fue una de los ítems que nos dieron a nosotros como docentes de que ustedes no pueden faltar porque las prácticas, primero que la tienen que revalidar, sobre todo ustedes que estuvieron en PP3 el cuatrimestre anterior y se están viendo temas del cuatrimestre anterior. No pueden faltar. Y es una sola vez a la semana, Coparicona. Sí, eso No, es lo que me dijo, es que la bebita está muy chiquita, yo le había pedido que un horario, que si le podía hacer y me dijo que no. Y me dijo esta vez y ya, y si la próxima no puedes, entonces abandona, me dijo así directamente. ¿habló con Y el no, coordinador directamente? claro, hablé con él directamente y me dijo, si no puedes, entonces que yo le dije que está muy chiquita mi bebé y que no puedo dejarle tanto tiempo sola y me dijo, abandona. Y yo no quiero hacer eso. Entonces estoy intentando seguir. Y si ya me dijo eso, que si ya falto la próxima, directamente tengo que dejar la carrera. Claro, es una lástima, a ver, no depende de mí. Pero bueno, si ya lo arregló con el coordinador, ya puso de manifiesto esto, está bien. Sé que hay algunos alumnos que no están viniendo, que ya abandonaron la carrera porque no pudieron cambiar los horarios, ese es el tema. No pudieron cambiar los horarios y vieron que no se podía
Claro, no, yo intenté, igual le dije que por eso había pedido otro horario y me dijo que no, que había otra compañera igual que estaba embarazada y que lo había abandonado ya directamente, me dijo, que no es Claro, no depende sé de si ella. ustedes saben, las embarazadas no pueden hacer la presencialidad. Sí, por eso yo estaba recursando ya esta clase, porque la vez pasada en el gabinete no pude ir porque estaba embarazada. Y Está bien. entonces directamente me dijo que ya, que como había aprobado, pero no pude asistir al gabinete, entonces me daba como que tenía que recursar igual. Bien, listo, Coparicona. Bueno, no sé qué decirle. Bueno, estuvieron viendo un poco los drenajes, ¿verdad? Los Sí, drenajes en los pacientes quirúrgicos. Hoy exactamente. vamos a cerrar esto de paciente quirúrgico para poder tomar otro tema, así no nos quedamos con falta de contenidos. Así que hoy vamos a cerrar un poco el tema de los pacientes quirúrgicos. ¿Y les quedó alguna duda con respecto a los drenajes? Vieron que hay distintos tipos de drenajes, que son pasivos, que son activos. Sí, Está el drenaje pleural, que es el más complejo, porque tiene un sistema de manejo y de bastante complejidad, ¿no? Están los de frascos y están también el drenaje, el hemovac. sí. El hemovac, perdón, ¿cómo se llama? Sí, el hemovac. Sí, sí, el Hemovac profe, sí. Sí, yo creo que les dejé en la plataforma, si ustedes después ven, les dejé el video como para que ustedes puedan entenderlo mejor. Es bastante complejo, pero por ahí lo pueden llegar a entender un poco más a través del video y de una simulación que se hace con respecto al drenaje y cómo se va llenando los tubos, los frascos vitibulados, ¿sí? Sí, justo lo había empezado a ver y creo que hice 16 segundos por Es ahí. un poco extenso porque tiene los dos tipos de drenaje, Sí. ¿sí? Hoy lo que vamos a ver, y ahora les voy a compartir pantalla, es los factores que afectan a la capacidad para afrontar las cirugías. ¿Cuáles son todos los factores que pueden llegar a afrontar los pacientes? Entre ellos la edad, que es uno de los factores principales. Sí, la edad. La coagulación de la sangre. ¿Estuvo leyendo un poquito? Un poquito, profe. Porque usted sabe que tengo que hacer los deberes, porque si no, después me quedo y digo cualquier cosa en el examen. Sí, es complejo. Sí. Vamos El video, lo poco que vi estaba muy bueno. Aparte, no sabía que había una máquina específica, lo explicó igual la licenciada Marisa Vera, pero no sabía como que había una máquina también que nos ayudaba al tema de lo que es la aspiración. ¿En cuanto a qué? A lo que es el drenaje pleural. Claro, exactamente. Sí, es uno de los drenajes más complejos, por eso digo, el resto de los drenajes, ya sean los pasivos o los activos, que tienen que ver con una sencillez más, que lo podemos manejar mucho más rápido los enfermeros para poder descartar primero el, el líquido, ¿sí? El líquido exudado, Sí. y el drenaje pleural tiene un poquito más de complejidad, ¿sí? Hay que acodar un poco la tubuladura, y hay que hacerlo rápidamente porque tampoco puedes quedar mucho tiempo acodado. Se dice también ahora últimamente, los cirujanos están hablando de que hay que acodarlo muy poco tiempo porque si no el pulmón como que colapsa, ¿sí? Antes, para mandar a un paciente con un drenaje pleural a hacer un estudio, se lo mandaba acodado con una cinta para que el líquido no se vaya derramando en
en algunas partes de la tubuladura y tampoco que haga retorno, ¿no? Se lo acodaba y hasta que se acomodaba el paciente en la camilla tardaba unos minutos, y después recién se bajaba el drenaje por debajo de la cama. O de la camilla, y ahora se está tratando de que los camilleros directamente no hagan ese procedimiento, porque muchas veces se ha pasado que ha colapsado el pulmón y han tenido mayor complejidad para poder resolver esa situación. Entonces, ahora en la actualidad, prácticamente ese movimiento que se hace de pasar a la camilla al paciente ya no se clampea, ¿no? O sea, ya no se acoda como se hacía antes. Claro, sí, se clampea, digamos, la sonda o la tubuladura solamente en un caso específico y muy extremo, como que se haya soltado y esté secretando líquido y demás, pero si no, no se clampea. Sí, no, ya no se clampea. Que era un poco lo que decía también el material que habían pasado usted. Sí, después mírenlo el video, dura 18 minutos, pero está muy interesante y por ahí los puede llegar a ayudar a ver un poco mejor el manejo de lo que es el drenaje pleural, porque desde la bibliografía y desde las imágenes por ahí no se puede llegar a entender bien de qué forma es el mecanismo. El mecanismo es bastante complejo, por eso les pasé ese video que me pareció que era lo más completo y lo más práctico para que ustedes lo puedan ver. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los factores. Como dijo recién Acero, uno de los factores que hacen a la complejidad de la capacidad para soportar este tipo de cirugías es la edad, ¿no? Pero siempre vamos a tener que en cuenta que tenemos que valorar a los pacientes en todo momento, siempre vamos a valorarlo antes de la operación. ¿Se acuerdan que dijimos que en el preoperatorio o en el prequirúrgico, la enfermera siempre trataba de hacer una entrevista al paciente para encontrarse con los distintos problemas de salud que puedan llegar a tener estos, ¿no? No solamente la cirugía, sino que el paciente puede llegar a ingresar con distintas patologías de base que hacen también a evaluar de qué forma va a soportar la cirugía el paciente. Bueno, también la enfermera valora el tema de las anestesias, ¿sí? Si es una anestesia local o si es una anestesia raquídea o general. Por lo general siempre el tema de las anestesias le dicen mucho al enfermero cuál es la parte más importante para valorar, ¿sí? En la raquidia sabemos que cuando el paciente tiene ese tipo de anestesia, lo que produce es el adormecimiento de la cintura para abajo, ¿no? Y eso es lo que muchas veces cuando ingresa el paciente a la sala, después en un posoperatorio inmediato, lo que valoramos es la movilidad del paciente. Si ya la anestesia permite de alguna manera, cuando está en el periodo de recuperación, el paciente pueda llegar a movilizar los miembros inferiores. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver. Vieron que siempre que el paciente tiene una cirugía programada, se les hace el prequirúrgico, ¿no? Que consta de los estudios de laboratorio y también los análisis de orina, las radiografías de tórax y todo lo que tenga que ver con el electrocardiograma. Todos esos laboratorios son los que permiten y le dan la posibilidad al paciente de ingresar a un quirófano. Siempre la enfermera es la que tiene que tener en cuenta todos esos estudios cuando ingresa el paciente y lo estamos recepcionando, no sé si 24 horas antes. El paciente por lo general siempre se interna por la tarde y no llega a ser 24 horas antes. Siempre se dice que son 24 horas antes, pero el paciente por lo general siempre se interna
durante la mañana o durante la tarde también. Se puede programar una internación durante la tarde. Y ese es el momento en el que la enfermera, cuando recepciona a ese paciente, tiene que ver que todos los análisis estén en condiciones y que tenga todos los resultados con el paciente para poder ingresar a quirófano. No sé si soy clara con eso. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, también el anestesiólogo es el que visita al paciente antes del quirófano, ¿sí? Siempre se presenta unas horas antes del el ingreso al quirófano. Por lo general siempre lo hace durante la tarde anterior, ¿sí? Cuando saben que ya el paciente está ingresado dentro de la sala, y le da todo lo que es una charla de cómo va a ser la anestesia y el posanestesia, el periodo de posanestesia, ¿no? Siempre le da como una tranquilidad al paciente, siempre lo visitan. ¿Alguno se operó alguna vez? Yo. ¿Lo visitó No, porque era una operación programada, así que no. ¿Era local? Me terminaron poniendo anestesia total. Me iban a hacer local, pero como estaba muy nervioso, me pusieron anestesia local. Total. ¿No? Ajá. Bueno, pero en ese momento seguramente lo calmaron para poder hacer la operación con la anestesia total. Seguramente Sí, no lo visitaron porque iba a ser una operación sencilla a la anestesia local, pero bueno. Después sí, porque seguramente la ansiedad lo hizo que usted terminara con una cirugía con una anestesia total, ¿verdad? sí, porque el cirujano de hecho me dijo que me iban a poner un biombito para que no mirara, en el caso que yo no quisiera mirar, pero si quería podía mirar absolutamente todo. Y le dije que si él me llegaba a hacer doler, tenía la otra mano libre para agarrar y darle una trompada. Ay, sí. Y me dijo, no, porque vas a tener, el suero y te vamos a contener. Y le dije, te voy a pegar con los pies. Y entonces se fue para preparar ahí, hablar con la, ¿cómo es? Con la instrumentista, la instrumentadora, y nada, fue el anestesiólogo y le dijo sí. Así que yo entendí que le dijo dormirlo completo. Y si no, no iban a poder con usted. No, porque iba, no. Bueno, ¿cuáles son las otras problemáticas que podemos llegar a encontrar en los pacientes antes de operarlos y después de operarlos, ¿no? Primero, siempre hay que hacer una valoración en cuanto a lo que es la parte respiratoria, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que un paciente que está con una frecuencia respiratoria elevada, con una taquipnea, seguramente vamos a tener que informar para que ese paciente se le suspenda la operación? No pueden ingresar ningún paciente que tenga una alteración en los signos vitales, ¿sí? Desde el vamos, ya el enfermero, cuando ingresa a ese paciente, las 24 horas antes, lo primero que hace es empezar a valorar todo lo que es los signos vitales y empezar a observar de alguna manera la parte respiratoria del paciente. Acá yo les dejé a ustedes una imagen. ¿Se acuerdan de esto, de la valoración de estos tipos de pacientes que tienen problemas respiratorios? Es muy característico de estos dedos, los dedos de tambor que se le dicen, o los dedos hipocráticos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. Son muy característicos de los pacientes fumadores o los pacientes EPOC, ¿sí? Sí. Lo mismo que el tórax. El tórax que tiene el paciente, el tórax en tonel o el tórax en embudo, son característicos de los pacientes que tienen algún problema respiratorio, ¿sí? Uh-huh.
Bueno, a ver. Todo esto obviamente se debe informar, se debe anotar en el registro de la hoja de enfermería, ¿sí? Para poder evaluar el médico o el equipo de cirugía si va a ingresar o no el paciente. Seguramente no ingrese porque alguna alteración no permite que esto suceda, ¿no? Que el paciente ingrese al quirófano. A ver, antes de que el paciente vaya a quirófano, también los enfermeros lo que hacemos es enseñarle a los pacientes lo que son las respiraciones profundas. ¿Se acuerdan que podíamos enseñarles a respirar de alguna manera para evitar alguna complicación? ¿Sí? Las respiraciones esas pasivas que le hacíamos al paciente, le enseñábamos de alguna manera a inspirar y expirar para que el paciente esté tranquilo, ¿sí? Y que en algún momento de la cirugía, cuando vuelve, si tiene alguna dificultad por haber sido entubado, muchas veces se le permite o se les enseña antes a poder respirar de esa forma para encontrarse más calmo el paciente. Siempre hay que vigilar, obviamente, los signos vitales cuando el paciente vuelve de la cirugía, ¿sí? Siempre vamos a controlar todo lo que es la cianosis, buscar siempre alguna alteración que tenga que ver con la parte respiratoria, ¿sí? Vamos a estar mirando los dedos de los lechos unguiales, ¿sí? Sí, porque van a estar de color azulado, color cianótico. Sí, muchas veces puede llegar a pasar. Siempre lo vamos a estar observando. Sobre todo las primeras 24 horas. El paciente cuando nosotros nos ingresa y sabemos que está llegando de quirófano, vamos a estar observando todo lo que tenga que ver con los drenajes, ¿sí? Porque va a venir con drenajes, va a venir con una sonda vesical, va a venir con una vía periférica. Es en el mejor de los casos, ¿no? Si se llegase a complicar, seguramente se le va a colocar una vía central al paciente en el quirófano. Y todo eso que viene como dispositivos invasivos, todo lo tenemos que ir observando y valorando cuando ingresa el paciente a la sala, ¿sí? Sí, sí. Bueno, este tipo de pacientes, siempre que llegan de una sala de recuperación posanestesia, lo vamos a tener que tener con la cabeza lateralizada. Acá les coloqué una fotografía para que ustedes puedan observar que el paciente cuando ingresa lo podemos lateralizar un poco para evitar que el paciente se broncoaspire, ¿sí? Producto de la anestesia, ¿sí? Aquí tiene una almohada el paciente, pero en el caso de que llegase recién de quirófano, la almohada no tiene que estar en la cabeza del paciente. Vamos a retirar la almohada, lo vamos a dejar en decúbito dorsal, ¿sí? Y le vamos a lateralizar la cabeza para que el paciente, en el momento que surja algún movimiento abdominal producto de náuseas y sensación de vómitos, el paciente, si tiene que vomitar, no se broncoaspire con la cabeza en decúbito dorsal, ¿sí? Claro. De esa manera podemos llegar a evitar los vómitos. Bueno, el cambio de posición siempre es importante en estos casos para evitar que se acumulen las secreciones en las vías respiratorias. Recuerden que en la medida de lo posible, según la cirugía que se haya hecho o realizado, podemos ayudar al paciente a la rotación, ¿sí? No siempre lo tenemos que tener en la misma posición, sobre todo las primeras 24 horas que el paciente necesita un poco de movilización y lo vamos a hacer de forma pasiva, ¿sí? No vamos a permitir que el paciente se mueva solo, porque seguramente no se va a querer mover solo,
pero vamos a estar ahí tratando en lo posible que el paciente poder movilizarlo de a poco. Acá tenemos alteración de los signos vitales, ¿sí? Siempre en el preoperatorio dijimos que cuando ingresa el paciente le vamos a estar de alguna manera controlando los signos vitales para tener unos datos que después cuando vuelva de quirófano podemos comparar de qué forma se fue el paciente y cuál es la alteración que va a surgir después en el posoperatorio inmediato, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, Bien. sí, porque lo importante para que le vamos a controlar la temperatura es para que no, actualmente para que no tenga ningún tipo de infección. Posoperatoria, obviamente. Sí. Igual, no solamente la temperatura puede llegar a variar, en este caso seguramente no va a ser una temperatura en el momento que esté elevada, sino que va a ser una hipotermia. Hipotermia, claro, por eso, porque aparte si nos acordamos que estábamos hablando clases anteriores con respecto a lo que son las para dormir, como es la anestesia, uno de los síntomas que va a tener, de los signos y síntomas, va a ser que el sujeto va a referir que va a tener frío, que va a estar somnoliento, y etcétera. Sí, en este periodo de recuperación que va a estar dado dentro de la sala de anestesia, vieron que está primero en el quirófano y después dentro del quirófano tenemos una sala que es una sala de posanestesia, donde el paciente ahí, hay una enfermera que controla todo lo que tenga que ver con los signos vitales y lo hace de alguna manera cada 15 minutos para poder ver que el paciente se vaya recuperando de la anestesia en forma gradual y con unos buenos parámetros dentro de lo normal, ¿sí? Ayer, el otro día, la profesora Vera decía la escala de Alderete, de Alderte, algo así, puede ser. Sí. Para la postcirugía y valorarla todo tipo un Glasgow, pero de movilidad, de reflejo, de todas esas cosas. Sí, yo no la puse acá la escala. No sé si está en la bibliografía. No, no está en la bibliografía la escala de Alderete. Si quieren, No está, profe. En no la está. filmina. ¿La tienen ustedes? No. Ahora busco una imagen y la paso al WhatsApp, profe. No, pero no la Claro, tienen. lo hablamos el otro día y lo buscamos en el momento, en el gabinete. Ajá. Ah, ¿qué estuvieron viendo en el gabinete? Signos vitales, toda esta cosa que estábamos trabajando del postoperatorio. Sí. Recuperación del algunas postoperatorio. Ajá. Un poco de diagnóstico. Ah, bien. Sí, signos Bien. vitales. Sí, Hablamos entre nosotros. Se controlaron entre ustedes. sí. Sí, bueno, el espacio era reducido, pero daba a que ustedes pudieran trabajar los signos vitales. Por lo menos en esa institución, en ese a ver, Gavilán es la sede central, esa es, Yerbal es una de las, no se dice sucursales, no me sale la palabra. Subsede. No, es Ahí una está. Anexos. Sí, es un anexo, es una sede. No era, la otra palabra no era. Pero dentro de lo que es la diferencia que hay entre un lugar y el otro, hay aulas en Gavilán que no tienen mucha ventilación. Hay una sola que tiene una ventilación muy importante, que es el aula 1, que es la más grande de todas,
que lamentablemente está ocupada con otros alumnos y otros docentes en el horario en que nosotros estamos haciendo el gabinete. Y dentro de todo, la sede de Yerbal, esas ventanales, permiten un poco más de aireación y los alumnos pueden controlarse más cerca de la ventana y estar de alguna manera más protegidos con el tema el virus, ¿no? Por lo menos tiene un poco más de ventilación. Bueno, Sí. Bueno, esto de cuando la paciente o el paciente regresa a la sala, la enfermera es la que recibe, lo recibe, y automáticamente empieza a revisar todos los signos vitales nuevamente, y eso lo hace durante las 48 horas o las primeras 48 horas. ¿Sí? La valoración también de todo lo que tenga que ver con los líquidos corporales y los electrolitos. ¿Se acuerdan que este tema lo vimos el cuatrimestre anterior? Creo que hablamos algo la vez pasada de los electrolitos y de lo que tenía que ver con la falta de líquidos en el paciente, ¿no? Que toda cirugía también requiere de una posible donación de sangre, ¿sí? Para que el paciente y el equipo de salud por lo menos esté más tranquilo. Si llegado el caso lo llegaran a necesitar, por lo menos tienen esa reposición, ¿sí? Se piden todos los pacientes, no importa la complejidad que tenga de cirugía, siempre se pide 2 o 3 dadores de sangre, y si es mucho más complejo se pide más cantidad de sangre. Siempre se valora todo lo que es los laboratorios, ¿no? Por eso se pide todos los laboratorios, sea el tema del hemograma, y los recuentos de glóbulos rojos y todo lo que tenga que ver con la coagulación, es muy importante para evitar este desequilibrio de líquidos y electrolitos. ¿Sí? Está dada por la transfusión, ¿no? No, no solamente por la transfusión, sino que el paciente en el prequirúrgico, vieron que siempre ingresa con todos los laboratorios realizados, y esos laboratorios, el más importante de todos para revisar en un prequirúrgico o por lo menos en el paciente que sabemos que se va a internar para operar, el más importante siempre es el de coagulación, porque ahí a nosotros nos da una idea de que si el paciente puede llegar a tener algún problema para la cicatrización. ¿Se acuerda que estuvimos viendo la parte de la cicatrización y dijimos que todo lo que tenga que ver con fibrina, fibrinógeno, y es parte del perdón, que estoy ingresando una alumna que recién ingresa. Yo les voy a pedir, no a ustedes, a todos en general, que cuando hay una clase traten de ingresar en los horarios, porque imagínense que ya se termina el Zoom y recién está ingresando una alumna y no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Claro. Sí. Bueno, todo lo que tenga que ver con signos de shock. ¿Saben cuál es el shock más importante en un prequirúrgico? Es el hipovolémico. El hipovolémico, sí. Sí, porque tiene que ver con la hemorragia que puede llegar a tener el paciente. Por eso nosotros, cuando ingresa el paciente y sabemos que llega de quirófano, lo primero que estamos haciendo, estamos valorando, ya les dije, todo lo que es drenaje, pero también estamos viendo la herida, todo lo que es el vendaje que tiene el paciente en el momento en que estamos en la guardia. Supónganse que yo ingreso como enfermera a las 2 de la tarde, ¿no?
Y por lo general siempre los horarios de operaciones, las operaciones que se realizan son a las 8 de la mañana. Ya empieza el paciente a ingresar al quirófano a las 8 de la mañana, ya tienen todo preparado, lo están esperando los anestesiólogos, los cirujanos, y cuando ingresa a la sala nuevamente, saliendo de la sala de recuperación hacia la sala normal, donde nosotros los estamos esperando al paciente, seguramente sea cerca de la 1 de la tarde, más o menos, estipulando el horario el complemento de la operación. En ese momento el enfermero que está a cargo es el que está saliendo de la guardia, ¿no? Porque sale a las 2 de la tarde y nosotros ingresaríamos a las 2 de la tarde. El enfermero que está a cargo lo recibe, hace una valoración general de lo que está recibiendo como paciente, ¿no? Con todos sus dispositivos invasivos y todo lo que tenga que ver con los líquidos. Va a hacer una valoración y lo va a registrar, pero a las 2 de la tarde yo voy a tomar ese paciente, voy a tomar la guardia, y hace 1 hora nada más que está el paciente en la sala con nosotros. Y automáticamente yo como enfermero tengo que seguir valorando durante mi guardia se termina a las 10 de la noche, y voy a tener que ir viendo la posibilidad de recorrer la habitación del paciente, ir controlando los signos vitales, ir controlando la herida del paciente, que el apósito no esté mojado, porque si no estaríamos pensando en que hay una hemorragia, y esa hemorragia va a ser producto de un shock hipovolémico. Según la cantidad de líquidos sanguinolento que despida el paciente, podemos llegar a tener un paciente con un shock hipovolémico en la sala, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que el shock hipovolémico tiene signos y síntomas. Eso lo vamos a ver más adelante, vamos a ver todos los tipos de shock, porque no solamente está el hipovolémico, sino también está, bueno, vimos un poco del shock anafiláctico, ¿se acuerdan del shock anafiláctico? Eso es una de las características también de los tipos de shock que existen. En este caso, el hipovolémico siempre hay una hipotensión arterial, hay una taquipnea, Sí. con el pulso débil, sí, una taquipnea, bien Sí, dicho. una taquipnea, sí, sí. Sí, saben que pensé que dije con la frecuencia respiratoria, pensé que dije Una bradipnea. una bradipnea, sí. Bueno, la piel siempre está pálida. Vieron que cuando uno se hipotensa, los signos y síntomas de una hipotensión es piel pálida, sudorosa, ¿sí? Esta piel va a estar pegajosa, pero por la sudoración, ¿sí? Y va a ver en el paciente como si fuera un paciente somnoliento, como que se está desvaneciendo. En ese caso, lo primero que podemos hacer es elevar los pies. ¿Se acuerdan de la posición de Trendelenburg? Sí. Esa es la posición más adoptada para elevar la tensión arterial, y por lo menos comenzar a hacer maniobras para que esto
Ahí está. Bueno, no sé qué les estaba diciendo, me quedé... Estaba hablando sobre el shock. Sí, que estaba hablando de los shock, estaba hablando de la hipovolemia y del shock de anafilaxia. En la acción de enfermería, en colocar al paciente en posición Trendelenburg. Sí, sí, por esto de la hipotensión. ¿Se acuerdan de que el paciente hipotenso, lo primero que hay que hacer es, ya me acuerdo lo que les iba a decir, dentro del shock hipovolémico, primero la elevación de los miembros inferiores en Trendelenburg, y automáticamente, si lo tenemos en la sala, seguramente el paciente va a venir con una vía periférica. Recuerden que cuando los pacientes vuelven de las salas de quirófano, siempre la vía periférica es de un alto calibre, por esto de que necesitamos reponer rápidamente, en algún momento que se complique la situación, vamos a tener que reponer rápidamente elementos que estén faltando en el paciente, ¿sí? En este caso, si estamos solos y vemos esta situación con el paciente y vemos que el sangrado es a nivel hemorrágico, pero sangrado de cantidad excesiva, que es sangre rutilante, ¿sí? Que es sangre roja, no el sero hemático que estuvieron viendo ustedes recién como drenaje, ¿sí? Porque hay una diferencia entre lo que drena en la cavidad, ¿sí? Hay una diferencia enorme, que es un líquido ceroso, es más bien como si fuera rosado, ¿sí? Que serohemático le dicen porque tiene parte de sangre y líquido, ¿sí? Es más bien como vulgarmente se diría agua con sangre, ¿sí? En ese color estamos hablando lo hemático, ¿sí? Pero en este caso, cuando hablamos de una hemorragia, hablamos de sangre rutilante, sangre fresca, sangre que nosotros de ninguna manera vamos a encontrar un color rosado, sino que vamos a encontrar un color rojo. En ese caso, si tenemos una solución fisiológica, automáticamente abrimos la llave y la hacemos pasar a chorro, pero tiene que ser una solución fisiológica limpia, que no tenga medicación, que no estemos hablando de que existe analgésico, por ejemplo. Recuerden que cuando vienen los pacientes de quirófano, siempre vienen con analgésico, con un paralelo de analgésico. ¿Se acuerdan que eso lo estuvimos hablando el cuatrimestre anterior, cuando vimos todo lo que era paralelos? Cuando vimos dijimos que uno de los paralelos que venía de quirófano, ¿cómo era el paralelo? ¿Se acuerdan de eso? Alterno. Sí, que venía con la medicación. Con diclofenac. Y tenía un coadyuvante, ¿no? Coadyuvante para que ayude a la absorción. Sí, no. La vía era de gran caudal, tenían... Era un paralelo alterno, por ejemplo, de solución fisiológica y diclofenac, por ejemplo. No, puede ser alterno, sí, pero no nos van a poner alterno el paralelo, seguramente nos van a poner paralelo de diclofenac, 2 ampollas en 500 de solución fisiológica, por ejemplo. ¿Sí? ¿A cuántas gotas? Es el único paralelo, ¿se acuerdan de eso? El único paralelo que teníamos a 500 mililitros, y que decíamos que duraba, no sé, ¿cuánto? 24 horas. 24 horas. 24 horas, 7 gotas. 24 7 gotas por minuto. Exactamente, ahí está, ahí me gusta. Sí, es el único paralelo que dura 24 horas porque lo requiere la situación. El paralelo de analgésico en los posoperatorios inmediatos es
de suma necesidad. El paciente no tiene que sentir dolor. Entonces nos van a indicar, o seguramente va a bajar de quirófano con ese paralelo colocado. En el caso que no que baje, puede pasar, porque nos ha pasado nosotros como enfermeros de recibir a pacientes del quirófano sin la indicación del paralelo de analgésico, lo hemos pedido nosotros a los médicos, y eso tenemos que tenerlo bien en claro cada uno de los enfermeros de cuando está recibiendo el paciente, que el analgésico no puede faltar. ¿Sí? Seguramente se les pasó en algún momento de indicarlo en la hoja de indicación médica. Entonces, ese paralelo es el único que va a estar al lado del plan de hidratación parenteral. Cuando baje de quirófano, es el paralelo que va a durar 24 horas a 7 gotas, y según la medicación que ellos requieran. Puede ser diclofenac, puede ser tramadol, o puede ser una bomba de morfina, por ejemplo, ¿sí? En el caso de los pacientes que tengan algún cáncer de alguna especie en el órgano, en el organismo, ¿sí? Dijimos que una de las reposiciones en los shock hipovolémicos es abrir la llave de la solución fisiológica a chorro, ¿sí? Como si fuera que abrimos toda la llave y le sacamos la chapita, o abrimos toda la llave con la ruedita hacia arriba, y vamos reponiendo ese líquido que está perdiendo el paciente hasta tanto venga en suma urgencia el médico que está a cargo del paciente, ¿sí? Vamos a llamar al médico, vamos a pedir a un colega que llame al médico para que se haga presente, mientras nosotros vamos a ir haciendo este tipo de maniobras, ¿no? Levantándole los pies y levantando con la solución fisiológica para que el paciente pueda reponer líquido, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, a ver, ahí está. ¿Se acuerdan que también hablamos de la deshidratación, de los edemas, ¿sí? Que esto también era parte de la valoración que hacíamos con nuestros pacientes. Cuando lo teníamos antes de ingresar a quirófano, hacemos la valoración, y después de regresar de quirófano también estamos valorando el estado de las piernas del paciente, ¿sí? Todo esto tiene que ver con el ingreso de líquidos que va a estar dado dentro de la operación del quirófano. Okay. ¿Cuáles eran los signos que realizábamos para que esta impronta quede? ¿Cómo se llamaba? La fobia. Sí, esto es la fobia. Sí. Así se llama. O de Godet también, ¿no? Claro, el signo de Godet. El signo de Godet o el signo de fobia. Sí. Esto nos está diciendo que hay un edema importante, que hay una sobrecarga de líquido, en la cual nosotros tenemos que hablar con los médicos para que nos baje seguramente el plan de hidratación parenteral. En este caso seguramente nos va a pedir que administremos la furosemida, que es uno de los diuréticos más rápidos en funcionar, pero también arrastra todo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, y acá hay que tener también mucho cuidado con los émbolos, ¿no? Los coágulos, la formación de coágulos. Cuando un paciente ingresa de cirugía, seguramente nos van a indicar que le coloquemos algún vendaje compresivo en los miembros inferiores, ¿sí? Sí, porque va a tener mucha retención de líquido. No, no Las es medias. por eso, Acero. ¿No? No es por eso, es por esto de los coágulos, porque la formación de trombos siempre se hace en los miembros inferiores, después de las cirugías,
por lo general hay un alto porcentaje de que el paciente haga o formule de alguna manera algún émbolo, ¿sí? Que hace que en algún mínimo movimiento se dispare al torrente sanguíneo y se impacte en el pulmón o en el corazón. ¿Sí? Sí, es verdad, ahora me acuerdo, sí, sí. Bueno, en esos casos siempre nos van a estar indicando los médicos un vendaje compresivo. En el caso de que no lo indiquen, que el paciente baje y nosotros le damos la indicación médica y no esté indicado el vendaje compresivo, nosotros podríamos decirle o preguntarle al profesional si es necesario el vendaje compresivo, porque seguramente o se le pasó por alto en algún momento cuando estaba haciendo la indicación, o se olvidó o se distrajo en el momento de realizarlo. Ayer y hoy estuve trabajando con una paciente en la Guardia General, una paciente que se operó hace 3 días más o menos de la cervical. Le sacaron 2 vértebras de la cervical. Estaba muy bien la señora de su operación de la cervical, pero ingresó a la guardia por un TEP, ¿sí? Es un tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Se impactó el émbolo en el pulmón, no estaba muy mal la señora, pero la pudieron sacar, la verdad que se salvó, pero estaba bastante complicada con esto. Y fue producto de que el profesional que la operó se olvidó de decirle al resto del equipo de salud que hicieran un vendaje compresivo en el pie. Muchas veces lo que pasa es que subestiman esto de los émbolos por la zona en donde es la operación, ¿no? Imagínense que la señora se operó de la cervical, y seguramente el profesional no pensó que iba a producir un émbolo en los miembros inferiores, ¿no? Tan pronto. Profesora, usted había comentado en una acción de enfermería, era de poner las medias elásticas en los pies para evitar esta clase. Claro, el tema es que lo tenga, Pablo, porque sí. seguramente al paciente antes en el prequirúrgico se le habla de todas estas cuestiones y todas las complicaciones que pueden llegar a surgir en una operación, ¿no? El profesional cuando se sienta con el paciente le dice: tráigase una maquinita de rasurar, véngase con el cabello limpio. De igual manera nosotros hacemos un baño prequirúrgico, ¿sí? Hacemos un baño prequirúrgico antes de que llegue el paciente a la sala de cirugía, pero toda esa preparación la hacemos antes en la internación del paciente. Suponiendo el caso de que la paciente se le haya informado de que tenía que traer estas vendas compresivas y el profesional se olvidó de indicarlo y el enfermero también se olvidó de preguntarle al paciente: ¿tenés las medias compresivas o tenés las vendas? Porque si no hay medias compresivas hay vendas, hay vendaje de lo que nosotros podemos hacerlo. Y se pasó por alto. Y esas son las consecuencias después de una operación que probablemente haya sido sencilla, porque la señora estaba perfecta de la cirugía. Es más, la cirugía no tenía ninguna complicación, la cicatriz estaba perfecta después de 48 horas, no había drenaje en su herida, no supuraba nada, estaba limpia, pero la complicación fue otra, por un descuido por ahí, ¿no? Claro, sí, un descuido, y ahí volvemos a lo que es el trabajo multidisciplinario, un descuido tanto del médico o del cirujano en este caso, como también del profesional de enfermería, que se olvidó de la pregunta. Sí, por eso cuando nosotros ingresamos un paciente antes de la operación, siempre tenemos que estar charlando con el paciente y de antemano ya sabemos lo que necesita el paciente y vamos a estar sentados y preguntándole: trajo la maquinita, trajo la venda,
o trajo la faja, porque muchas veces las puérperas, que saben que se operan a través de una cesárea, ya se les está indicando todo esto, ¿no? Se les está informando que vengan con una faja para poder después empezar a caminar, a deambular, ¿sí? Sí. Eso es lo que tenemos que nosotros valorar siempre que estamos frente a un paciente en el prequirúrgico, ¿sí? Aquí tenemos una fotografía de esto que estamos hablando, ¿no? De una paciente que seguramente se hizo una operación y acá tiene una media compresiva. Siempre, aquí están, una persona está haciéndole los ejercicios pasivos. Vieron que cuando un paciente sale de la cirugía, también podemos llegar a hacerle movimientos pasivos al paciente para evitar este tipo de trombos, ¿no? Sobre todo si no es una operación compleja, el paciente podemos empezar a movilizarlo, ¿sí? Para evitar este tipo de complicaciones. Estoy viendo si me estoy olvidando de algo de comentarles a ustedes. Bueno, hace algunos años se empezó a programar la ambulación del paciente en temprano momento, ¿no? La ambulación quiere decir el caminar, ¿no? Antes el paciente cuando lo operaban se dejaba por lo menos las primeras 24 horas en cama y recién se empezaba a levantar al paciente, no sé, supónganse después de las 40 horas más o menos, 48 horas. Se dejaba más o menos dos días que el paciente se recupere dentro de la cama. Hace algunos años se empezó a ver esto de que no era productivo para el paciente y que producía todas estas complicaciones, ¿no? Las complicaciones de formación de trombos, ¿sí? Las complicaciones de que la paciente por ahí, si era una puérpera, tardaba más en el apego con su bebé, por esto de la distancia que hacía que la puérpera no se levantara de la cama y estuviera mucho más tiempo expuesta el reposo prolongado que se les permitía. Y se empezó a implementar esto de que el paciente comenzara a ambular en temprano momento, ¿no? Por ejemplo, si la paciente ya había tenido una cesárea, ya al otro día o a la tarde más o menos se le estaba permitiendo sentarse, obviamente con su faja colocada ya. Nosotros como enfermeros la ayudamos a la paciente a colocarse la faja y empezar a sentarla, empezar a hacer algunos movimientos pasivos para que pudiera empezar a ambular rápidamente, ¿sí? Todos los pacientes, según la operación, ya se lo puede empezar a movilizar y a permitir levantarse después de las 24 horas, ¿sí? A la mañana siguiente ya empezaríamos a movilizar a ese paciente para que empiece a caminar. ¿Sí? Claro, sí, es lo que estábamos hablando también la clase pasada. No me acuerdo si con usted o con la licenciada Vera. Con Mónica. No, con Mónica. Con Mónica. Sí. Que estábamos hablando de un tema también. De recuperarse por el tema de que pueda eliminar la orina, sí. y el peralta. Y el peristaltismo. Sí. Peristaltismo. Sí. Acá tenemos la valoración también de la nutrición, ¿no? La nutrición. Recuerden que cuando el paciente antes de operarse tiene que estar en ayuna, el último alimento que recibe es la cena,
tipo 9 de la noche, ya estaríamos diciendo que no puede comer ni tomar más nada, ¿sí? Esto es para evitar con la anestesia posibles vómitos, ¿no? El paciente se puede llegar a broncoaspirar. Y después del posoperatorio inmediato, el paciente continúa en ayuna por un periodo de 4 horas más o menos, y empieza con una pequeña tolerancia a líquidos, ¿no? Ya los enfermeros podríamos ir acercándonos y dándoles pequeños sorbos de agua para que empecemos a controlar, a ver si el paciente tolera ese líquido y empezar a pensar ya en el cambio de una dieta, ¿no? Supónganse que ya empieza a tolerar líquido, primero estaríamos con la dieta líquida ya completamente, a la noche que se pueda alcanzar un caldo al paciente, ¿no? Para ir a empezar a alimentarlo, y al otro día ya empezar con una dieta más blanda hasta continuar terminándola con la dieta sólida, ¿sí? En el caso de la alimentación nasogástrica, recuerden que nosotros somos los que también pedimos en la parte del servicio de nutrición el alimento para ser administrado por la K108, que seguramente la vamos a tener indicada, que es lo que necesitaría el paciente, ¿sí? Y todo lo que sea medicación iría triturado a la K108. ¿Se acuerdan que todo lo que es comprimido, todo lo que tenga que ver con medicación vía oral, en este caso ya no se estaría pasando vía oral, sino que se estaría pasando por la sonda nasogástrica, y el cuidado que tendríamos que tener es la buena trituración y la buena dilución de ese comprimido para que la sonda no se nos acode o no se nos tape, mejor dicho, en la zona del estómago, ¿sí? Tiene un pequeño orificio para poder ir drenando el contenido al estómago, pero si ese pequeño orificio lo tapamos con todo un residuo de medicación, estaríamos complicados porque no lo podríamos destapar así naturalmente. Nos cuesta muchísimo cuando se nos tapa, y en el peor de los casos tendríamos que cambiarla, ¿sí? Y al paciente es algo invasivo, ¿no? Estar colocándole una sonda nasogástrica. ¿Se entiende acá? Sí, profe. Profe, con el tema de la medicación sólida, si son varios comprimidos, de a uno vamos a ir administrándolo. Nosotros lo que hacemos es trituramos todos los comprimidos juntos. El tema de la trituración, muchos enfermeros como vieron que hay que triturar ese tipo de comprimidos, sobre todo los que tienen una película cubierta que es muy dura y no se puede así nomás. Entonces algunos enfermeros lo que hacen es con un frasco colocan los comprimidos en el envoltorio de la jeringa. Vieron que la jeringa está estéril, entonces cortamos el envoltorio de la jeringa, sacamos la jeringa y colocan dentro el comprimido, y con un frasco empiezan a rodar ese comprimido para poderlo triturar. Y después lo vuelcan hacia la jeringa y lo diluyen en la jeringa. No es recomendable, ¿saben por qué? Porque si es mucha cantidad se hace como si fuera una especie de pasta que no termina nunca de triturarse. Yo lo que hago, en este caso, yo tengo un mortero personal, un mortero, ¿no? No necesariamente tiene que ser los morteros, ¿vieron los morteros esos pesados los que son tipo de cerámica? Mármol. Sí. ¿Qué te ha traído? Yo tenía uno de madera y uno de mármol, me acuerdo. Sí, yo tengo uno de mármol, pero es tan pesado que yo no lo dejo en la sala, porque en la sala desaparece todo lo lindo. Todo lo que sirve para otro lado desaparece.
Lo que he hecho, están vendiendo ahora los morteros de plástico, es un plástico muy duro, rígido, es muy bueno, entonces trituro y le pongo agua más bien un poco caliente, como para que se diluya bien, revuelvo bien, ¿no? Y con bastante agua voy pasándole a la paciente, ¿sí? O sea, el secreto es que no se junte todo ese residuo junto en una sola jeringa, sino que vayan absorbiendo de a poco en cantidades excesivas de líquido. Nos va a tardar un poco más en pasarlo, pero hay que diluirlo bien para que ese residuo no quede en la punta y se tape. Otro de los secretos para destapar una K108 es la Coca-Cola. Da resultados, pero Sí, cuesta decían la Coca-Cola. muchísimo, cuesta muchísimo destapar una K108 con la Coca-Cola. No es una cosa sencilla, ¿no? Uno tiene que ir aspirando, ¿no? Aspirando para que haga ese movimiento de masa de medicación que hay en la punta, ¿sí? Uno va aspirando y después va dando compresión con la Coca-Cola y muchas veces nos da resultado y otras no. Es según la cantidad que sea, porque imagínense que son 3 turnos, y no, seguramente a nosotros nos tocó la mala suerte de que ya había un poco de residuo anterior y se nos tapó la sonda. La sonda. Profe, consulta, ¿no hay videos de cómo destapar una K108 con Coca-Cola por YouTube, por casualidad? Si encuentro voy a mandar al grupo. No busqué. Yo Seguramente, en YouTube seguramente hay de todo. Sí. Seguramente hay. Bueno, estas dificultades de la micción, lo que recién decía Acero, que estuvieron viendo con Mónica, ¿no? Que también la vejiga, siempre hay que decirle al paciente antes de llegar al quirófano que vaya al baño, que vacíe su vejiga para poder estar más cómodo cuando regrese de quirófano. A pesar de que la mayoría de las veces nosotros ya tenemos el paciente con una sonda vesical, ¿no? Que puede llegar a ingresar desde el quirófano hacia la sala con una sonda vesical. Pero a veces, si no es la necesidad, nos lo mandan sin sonda vesical, porque siempre se trata de no invadir tanto el cuerpo del paciente para evitar posibles infecciones, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es de vigilar siempre la micción cuando el paciente ingresa de vuelta a la sala, del postoperatorio inmediato, revisar bien la cantidad de líquido que está eliminando el paciente. En las primeras horas seguramente vamos a tener una disminución de la micción, ¿sí? Y es normal porque está en juego todos los líquidos producto de la anestesia, ¿no? Hay un cese en todo el organismo que la anestesia hace que se produzca en el cuerpo del paciente, ¿sí? Entonces, no es no es un signo de alarma que el paciente, por ejemplo, en nuestra guardia, elimine por lo menos unos 300 mililitros de solución de diuresis, perdón. ¿Sí? Con unos 300 mililitros estaríamos diciendo que está bien, ¿no? A pesar de que nosotros sabemos que en una guardia, por ejemplo, descartamos en una cantidad de 700, 800 mililitros, ¿sí? Y ahí estaríamos cómodamente diciendo que, bueno, que es poca la cantidad, pero que está funcionando la micción del paciente, ¿sí? Obviamente después de 24 horas vamos a esperar que esa micción empiece a normalizarse, ¿no? En cantidad, en la cantidad normal que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando el paciente, antes de la operación, en el prequirúrgico, por lo general, según lo que sea como operación, nos van a mandar, o nos van a indicar, mejor dicho, a realizar un enema evacuante, ¿sí? Ese enema evacuante puede ser un microenema. ¿Conocen los microenemas que ya son preparados en un frasco
para colocar directamente? ¿Alguna Sí, vez? son así, son. Habíamos hablado, son como chiquititos o vienen en un sachetcito chiquitito también. Ahí está, sí. Vienen en un sallecito pequeño, como si fuera un frasco de plástico flexible, maleable, y tiene un pico que podemos verter el contenido al intestino. Ese pico viene ya lubricado, lo podemos lubricar también con lidocaína para que el paciente no sienta molestia, porque es un pico rígido, ¿sí? Pero todo esto le vamos a estar indicando, le vamos a estar diciendo al paciente el procedimiento que le vamos a realizar para que no sienta que lo estamos invadiendo íntimamente. ¿Sí? Obviamente después de la cirugía, la anestesia lo que produce es un cese de los ruidos intestinales. ¿Se acuerdan que hablábamos de un hilio paralítico? La clase, creo que hace como 2 clases estuvimos hablando de esto, un poco sí, de... el lunes. El lunes fue, ¿no? Que hablábamos de un hilio paralítico, donde el intestino cesa los movimientos peristálticos, ¿sí? Y que cuando nosotros vemos a la paciente ingresar después de la sala de cirugía, otra de las cosas que hacemos como acción de enfermería es ocultar el abdomen, los 4 cuadrantes del paciente, para ir buscando movimientos, o mejor dicho, gorgoteos o ruidos hidroaéreos que hacen a la motilidad del intestino, ¿no? Eso nos estaría diciendo de que el paciente ya comienza a normalizar su función intestinal. ¿Se acuerdan cuántos ruidos hidroaéreos son los normales? ¿En qué proporción tenemos los ruidos hidroaéreos normales? No me acuerdo, creo que eran, ¿no eran 3, profe? ¿Eh? ¿No eran 3? ¿Puede ser? No. No, entre 5 y 30 ruidos normales, pero en eso. un minuto, ¿sí? Claro. En un minuto podemos encontrar entre esa cantidad de ruidos, ¿sí? Si encontramos una ausencia de ruidos hidroaéreos, ya estaríamos hablando de que el paciente aún no ha recuperado la motilidad intestinal, ¿sí? El cese de esos ruidos en algún cuadrante nos estaría diciendo que hay una impactación de alguna materia fecal o algo por el estilo, ¿sí? En el caso de que no sea un posoperatorio inmediato, estoy hablando, ¿sí? Claro. Por eso hacemos una valoración. Cuando el paciente nos dice no voy de cuerpo hace 5 o 6 días, nosotros vamos a ir ocultando en los cuadrantes para ver si hay ruidos hidroaéreos en los 4 cuadrantes, ¿sí? En la ausencia de ruidos hidroaéreos hace a sospechar de alguna impactación o alguna obstrucción intestinal que tenga que ver con materia fecal o algún tumor o una masa que esté impidiendo el paso de la materia fecal, ¿sí? Sí. Bueno, la disminución de la movilidad también es una de los factores que hacen a que nosotros tengamos que valorar también al paciente, ¿no? La anestesia produce también la dificultad para que el paciente pueda movilizarse rápidamente. Esto que dijimos recién, de que en 24 horas le vamos a dar ese periodo para que el paciente empiece a recuperar la movilidad, y vamos a estar trabajando con él de forma pasiva los movimientos de los miembros inferiores, ¿sí? Vamos a tratar de que el paciente se pueda incorporar rápidamente y ayudarlo a dar sus primeros pasos. Primero lo vamos a sentar, ¿sí? Recuerden que siempre en una primera instancia al paciente lo debemos de sentar en la punta de la cama o al costado de la cama, darle unos 10 minutitos más o menos para que el paciente se reincorpore y la presión no le baje, ¿no? Nos disminuya su presión arterial.
no se hipotense, y si en el caso de que el paciente sienta que se está hipotensando y nos diga que se siente mareado, que no se siente en condiciones de mantenerse sentado, lo vamos a volver a acostar, ¿sí? Y le vamos a dar un tiempo más para que pueda recuperarse de ese estado o de ese malestar que tiene, ¿sí? Y después volveremos otra vez a hacer lo mismo. Nunca levantarlo rápidamente al paciente de la cama porque puede llegar a producir una hipotensión ortostática. ¿Se acuerdan que hablamos de la hipotensión ortostática? Dijimos que esa hipotensión ortostática es la que se produce al paciente cuando se levanta rápidamente y cae, ¿sí?, al suelo, una caída de su propia altura, cae desplomado al suelo, y eso es producto de una hipotensión rápida que lo descompensa al paciente, ¿sí? Para evitar ese tipo de complicaciones, nosotros lo que hacemos siempre es sentar al paciente en la cama, unos 10 minutitos, evaluar a ver si está en condiciones de levantarse, ¿sí?, y empezar a dar sus primeros pasos. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué hora es? ¿Me estoy Y pasando, 45. Andrés? ¿Eh? ¿Menos cuarto? Andrés me va a matar. Andrés, terrible. Ah, bueno. Nos podemos pasar unos 10 minutitos. Podemos seguir hasta las 12. Tengo permitido por Andrés que me paso. Bueno, valoración del problema. Perdón, Andrés. El dolor. El dolor siempre se valora. ¿Se acuerdan que dijimos que el dolor es una de las necesidades fundamentales de todo paciente? No solo del postoperatorio inmediato, sino que de todo paciente que siente dolor. La enfermera es la que debe valorar en qué momento o en qué escala, mejor dicho, el paciente estaría sufriendo ese dolor. A pesar de que dijimos que el dolor es subjetivo, que el paciente nos puede referir que le duele mucho, nosotros podemos de alguna manera medir ese dolor y lo podemos ver a través de la observación de las expresiones faciales que hace el paciente, a través de la frecuencia cardíaca también, que se eleva, ¿sí? Un paciente que lo tenemos en una escala de Glasgow de 3 en 15, por ahí, el paciente lo vamos a ver a través del monitor, que el paciente está sufriendo dolor por la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si es algún postoperatorio inmediato, lo vamos a estar viendo a través del monitor, que el paciente está sufriendo dolor, ¿sí? Sí. Eh, Lo que pasa que ahí ya el dolor, en vez de volverse subjetivo, se vuelve un dolor objetivo. Sí, seguro, ahí porque podemos... lo estamos midiendo, a través del monitor, Claro. lo estamos midiendo. De igual manera, cuando estamos controlando la frecuencia cardíaca del paciente y nos está refiriendo que le duele, estamos viendo todo, estamos a través de la observación y los datos objetivos que estamos midiendo, vamos a... Ya estamos para terminar, no se preocupen que... ¿Estamos todos? Somos 11, con usted 12.
Se quedó alguno afuera, ¿no? Éramos 14. Estará Bueno. viendo el partido. Hay partido, chicos. Me hubieran dicho. No sé, digo yo, por decir algo, no sé, profe, yo no soy amante al fútbol, así que. Yo me entero porque mis hijos miran partidos, si no, no me entero. ¿Hay partidos, Tenreiro? No. Argentina, Bolivia. Bolivia, profe. Ay, no. Bueno, yo no soy fanática de los partidos, pero sé que ustedes sí. Bueno, vamos a tratar de terminar rápidamente. Bueno, el dolor. Dijimos que necesidad imperiosa del paciente, que hay que subsanarlo de alguna manera. Siempre en posoperatorios inmediatos, las primeras 48 horas es esencial el analgésico potente, ¿sí? Esto de que sale de quirófano y sale con una herida quirúrgica, hay que tratar de que ese paciente sufra lo menos posible el dolor del posoperatorio, ¿sí? Obviamente siempre hay que ver todo lo que es el vendaje que tiene el paciente, el vendaje compresivo, que no sea que esté el paciente con el vendaje todo apretado como para que sufra más dolor. Valorar también la función sensorial. En los posoperatorios hay que valorar todo lo que es la conciencia del paciente, porque la anestesia hace a que el paciente tenga nula toda su parte sensorial. Sensorial, sí. Sí. También recuerden que lo que es la raquidia, hay que vigilar todo lo que es la parte de las piernas, de las caderas, cuando viene el paciente, ¿sí? ¿Saben por qué es muy importante que el paciente recupere bien su movilidad en cuanto a los que son los miembros inferiores? Porque muchas veces cuando el paciente ingresa del posoperatorio inmediato hacia la sala, ¿sí? El camillero, si no controló, porque es el camillero el que trae al paciente de quirófano, si el paciente no tiene una movilidad, o por lo menos no ha recuperado en el momento de la sala de posanestesia, la movilidad de los miembros inferiores, estoy hablando de una anestesia raquídea, ¿sí? Muchas veces lo que produce eso es que el paciente se lesione cuando están pasando de la camilla a la cama al paciente, ¿sí? Lo pueden lesionar la cadera, ¿sí? Porque el paciente no reacciona a sus piernas y el grado de peso muerto que tiene el paciente puede llegar a lesionar los miembros inferiores, ¿sí? La parte de la cabeza del fémur, ¿sí? Sobre todo las pacientes que son añosas, que tienen una fragilidad en esa parte ósea. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso lo tenemos que valorar, es muy importante porque la movilidad en un peso muerto hace que lesionemos al paciente sin querer. Otra de las alteraciones mentales, que tiene que ver con también la anestesia en los pacientes prequirúrgicos. La enfermera debe valorar esos signos de desorientación, ¿sí? De confusión, de somnolencia, ¿sí? Lo vamos a encontrar al paciente en distintos estadios cuando está llegando o saliendo, mejor dicho, de la anestesia. Valorar ese estado mental es importante y lo vamos a tener que registrar en la hoja de enfermería. La ansiedad. Vieron que los pacientes cuando están en los prequirúrgicos nos refieren que están nerviosos, que tienen un alto grado y un alto porcentaje de ansiedad porque están sometiéndose a lo desconocido. En los momentos en que el enfermero está a cargo de la preparación del paciente prequirúrgico, tiene una indicación médica que es un alprazolam de 0,5 miligramos, ¿sí? Para que el paciente pueda descansar y pueda relajarse la noche anterior, ¿sí? Después de que terminó de cenar, tipo 9 de la noche, el paciente se le administra 0,5 de alprazolam, se le explica por qué tiene indicado esa medicación, para que pueda de alguna manera descansar su cabeza, porque está funcionando
a través de la preocupación que tiene el paciente por lo desconocido, porque se va a someter a algo desconocido, y siempre el paciente tiene miedo al dolor, siempre refiere tener miedo al dolor a cuando sale de un postoperatorio. Así que bueno, esta es una de las acciones que vamos a realizar en los prequirúrgicos, los enfermeros que estamos a cargo de ese paciente. Otra de las acciones es el paciente que lo recibe, o el enfermero, mejor dicho, que recibe ese paciente. Siempre vamos a estar valorando el estado de ansiedad del paciente, que nos va a referir muchas situaciones. Las primeras horas siempre se le trata de decir al paciente que no hable, sí que haga señas, o que nos muestre con la cabeza afirmando si le duele o si no le duele. ¿Por qué no se le permite el habla al paciente? Porque el ingreso del aire hace que el paciente le duela muchísimo y que se llene de aire su abdomen y no pueda eliminar los gases, por esto de que estamos en presencia de una recuperación de la anestesia, ¿sí? En el caso de que el paciente... Sí, exacto, delirio paralítico. En el caso de que el paciente no pueda eliminar gases, con esta evaluación que nosotros hacemos con el estetoscopio, y viendo que el paciente nos dice no pude eliminar gases, y uno la observa, el abdomen globoso, ¿sí? El abdomen distendido, siente que está lleno de aire porque siente dolor el paciente, muchas veces se indica una sonda rectal para poder ayudar al paciente a eliminar esos gases y descomprimir de alguna manera ese abdomen globoso que hace a la acumulación de gases producto del habla. ¿Sí? Sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Hasta acá, Sí. chicos, por suerte, para suerte de todos, nos vamos a ir a cenar, ¿sí? Y nos vemos, si Dios quiere, el lunes a la noche con otro tema, y el martes personalmente. Saludos a todos. Nos vemos. Ay, profe, ¿por qué no vamos directo al martes? Nos vemos. Buenas noches. Chao, buenas noches, Pedro, nos vemos. Chao, Buenas Ramírez. Chao, Acero. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, Brites. Que descanse. Buen fin de semana. Nos vemos. Buen fin de semana, profe.